¿Alguna vez has sentido una preocupación repentina que no puedes explicar? Un pensamiento que llega sin aviso, inquietando tu corazón sin una razón aparente. Puede ser que Dios te esté advirtiendo de algo. En Proverbios 3, 5 a 6 se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos recuerda que muchas veces Dios nos guía a través de señales sutiles. Y una de ellas son esas preocupaciones repentinas que no debemos ignorar. Hoy exploraremos cómo discernir si una inquietud es una advertencia divina y qué hacer cuando Dios nos alerta de algo importante. Si alguna vez has sentido una sensación inexplicable de advertencia, este video es para ti. ¿Estás listo para entender cómo Dios te habla a través de tus preocupaciones? Hay momentos en los que una inquietud inesperada se instala en el corazón, una sensación inexplicable que altera la paz y deja una pregunta latente en la mente. ¿Por qué siento esto? ¿De dónde viene esta preocupación repentina? No hay una razón lógica aparente, pero la sensación persiste, como si una fuerza invisible intentara llamar tu atención. No es casualidad. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado diversas formas para advertir a su pueblo, y una de ellas es la inquietud que llega sin aviso, ese susurro silencioso que no se puede ignorar. En Jeremías 33:3, el Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese sentimiento de alerta puede ser precisamente eso: Dios tratando de comunicarte algo que aún no ves. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios ha advertido a su pueblo a través de señales internas, sensaciones inexplicables que guiaron decisiones y evitaron tragedias. Piensa en Noé antes del diluvio. Mientras el mundo continuaba su vida con normalidad, Noé sintió en su interior un llamado ineludible a prepararse. No había señales visibles de destrucción. No había lluvias torrenciales ni tormentas que justificaran su preocupación. Pero él sabía que algo venía. La urgencia en su corazón no era imaginación, era Dios hablándole. Génesis 6:13 lo deja claro. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios le dio una advertencia y Noé la escuchó. Su obediencia salvó su vida y la de su familia. ¿Cuántas veces Dios nos está advirtiendo de algo, pero ignoramos la señal porque no parece tener sentido? Los momentos de inquietud pueden parecer desconcertantes, pero en realidad son oportunidades divinas para detenerse y reflexionar. En ocasiones una preocupación repentina puede ser el eco de algo que Dios quiere revelarte. Quizás sientes la necesidad urgente de llamar a un ser querido sin saber por qué, solo para descubrir que estaba pasando por un momento difícil y necesitaba escuchar una palabra de aliento. Tal vez un plan que parecía seguro comienza a generarte dudas inexplicables, y más tarde comprendes que estabas a punto de tomar una decisión equivocada. Dios nos habla en lo profundo del alma, no siempre con palabras audibles, sino con impresiones que nos sacuden y nos invitan a prestar atención, ¿no? El Espíritu Santo es el que opera en estas situaciones, guiándonos con un discernimiento que trasciende la lógica humana. Jesús prometió en Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto significa que Dios no deja a sus hijos en la incertidumbre.
Cuando hay una inquietud en el corazón, no es necesario luchar contra ella ni descartarla como un simple pensamiento ansioso. En lugar de eso, es un llamado a buscar a Dios, a preguntarle directamente qué es lo que quiere revelar. A lo largo de la historia hay innumerables testimonios de personas que han seguido esa inquietud repentina y han evitado situaciones peligrosas. Una mujer contó que una noche, cuando se preparaba para viajar, sintió un peso inexplicable en su corazón, una sensación de advertencia que la hizo dudar. Todo parecía estar en orden: los boletos, el equipaje, el horario, pero la sensación de alerta no la dejaba en paz. Decidió cancelar el viaje en el último momento, solo para descubrir al día siguiente que el autobús en el que debía viajar sufrió un accidente. No había una razón visible para su decisión, solo una certeza interior que no pudo ignorar. Dios no ha cambiado. Así como advirtió a José en sueños para que huyera con María y Jesús a Egipto, así como alertó a Pablo de no viajar a ciertos lugares en su misión evangelizadora, así también sigue hablándonos hoy. El problema no es que Dios haya dejado de hablar, sino que muchas veces no sabemos reconocer su voz en medio del ruido de nuestras preocupaciones. Nos apresuramos a buscar respuestas racionales cuando en realidad la clave es detenerse y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Cuando Dios envía una inquietud, no lo hace para generar ansiedad sin propósito. Su intención no es que vivamos con miedo, sino que afinemos nuestra sensibilidad espiritual. Filipenses 4, 6 a 7 nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que cuando una preocupación viene de Dios, no trae caos ni desesperación, sino dirección. La clave está en aprender a diferenciar entre una inquietud divina y un miedo infundado. Las preocupaciones repentinas también pueden ser una invitación a interceder. A veces Dios pone una carga en nuestro corazón, no para nuestro propio bienestar, sino para que oremos por alguien más. ¿Alguna vez has sentido la urgencia de orar por alguien sin entender por qué? En muchas ocasiones esos momentos de oración han sido la diferencia entre la vida y la muerte, entre una decisión equivocada y una oportunidad para el cambio. En Hechos 16:9, Pablo tuvo una visión en la noche en la que un hombre macedonio le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo no lo ignoró. Entendió que era un llamado de Dios y cambió sus planes para seguir esa dirección. En nuestra vida cotidiana, Dios sigue enviando señales, sigue hablándonos en el espíritu, sigue inquietando corazones para que prestemos atención. Lo que parece una simple preocupación puede ser en realidad una brújula espiritual que nos aleja del peligro o nos guía hacia una bendición. El problema es que muchas veces preferimos ignorarla porque nos resulta incómoda, porque interfiere con nuestros planes, porque nos exige actuar con fe, aunque no veamos el panorama completo. El desafío es aprender a escuchar. Cuando una inquietud llega de repente, en lugar de descartarla como un pensamiento pasajero, es el momento de hacer una pausa y buscar a Dios. A veces su respuesta llega de inmediato. Otras veces, la claridad viene con el tiempo. Lo importante es estar abiertos a su dirección y confiar en que Él nunca nos dejará sin guía. Proverbios 3, 5 a 6 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus
sendas. Si has estado sintiendo una preocupación repentina en tu vida, no la ignores. Pregunta a Dios qué quiere mostrarte, busca su dirección en oración, escucha la voz del Espíritu. Quizás está previniéndote de un error, guiándote hacia un nuevo camino o llamándote a interceder por alguien más. Lo cierto es que cuando Dios habla, su propósito siempre es perfecto. Y si aprendes a escuchar, su voz será el faro que ilumine tu camino. Hay momentos en la vida en los que una preocupación surge de la nada. Un pensamiento que se impone con fuerza, un presentimiento que no se puede ignorar. Una sensación en el corazón que insiste en advertir sobre algo que parece invisible. Estas inquietudes repentinas pueden parecer sin sentido a los ojos humanos, pero en la sabiduría de Dios son un escudo protector. A lo largo de la historia, el Señor ha usado estas advertencias para guardar a su pueblo de peligros inminentes, guiándolos fuera del camino del desastre antes de que éste se manifieste. La Escritura revela cómo Dios, en su infinita misericordia, ha hablado a través de señales que parecían pequeñas en el momento, pero que representaban una barrera entre la vida y la muerte, entre el desastre y la seguridad. En el relato del Éxodo, cuando Dios preparaba a su pueblo para salir de Egipto, dio instrucciones claras a Moisés para que los israelitas pintaran los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero Pascual. A simple vista, esto podía parecer un detalle menor, pero era la marca que evitaría la tragedia cuando el ángel de la muerte pasara por la tierra. La preocupación de Dios por su pueblo no era sin fundamento, era una advertencia directa de que algo venía y debían prepararse. Aquellos que obedecieron la indicación fueron resguardados, mientras que quienes ignoraron la advertencia sufrieron las consecuencias. El mismo principio se observa en la historia de José, cuando el faraón de Egipto tuvo sueños que lo inquietaban profundamente. Nadie podía interpretarlo, pero José, dotado por Dios con sabiduría y discernimiento, supo que estos sueños eran una advertencia del Señor. No se trataba de un temor sin razón, sino de una señal clara de que vendrían 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre. Gracias a la interpretación de José, Egipto pudo prepararse y almacenar alimento, evitando así la catástrofe que se cernía sobre la región. La preocupación repentina del faraón no fue una casualidad, fue un método divino para proteger a miles de personas de la escasez. Cuando el Señor coloca una inquietud en el corazón, no lo hace sin propósito. En la historia de Lot, Dios envió ángeles a advertirle sobre la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Aunque al principio parecía difícil de creer, la urgencia del mensaje no dejaba espacio para dudas. Lot y su familia debían salir inmediatamente. La advertencia de Dios se manifestó con una prisa inusual, una inquietud que no les permitía quedarse tranquilos en aquel lugar. La insistencia de los ángeles no era infundada, era la manera en que Dios protegía a los suyos de la inminente destrucción. Las preocupaciones repentinas pueden ser un escudo protector porque Dios ve lo que el ser humano no puede ver. En Hechos, Pablo y sus compañeros intentaron varias veces entrar en distintas regiones para predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. A simple vista parecía extraño que Dios cerrara puertas cuando el propósito de Pablo era anunciar su palabra, pero luego se reveló que había un destino específico al que debía ir: Macedonia. Si Pablo hubiera ignorado esa dirección divina y se hubiera forzado a entrar en lugares donde Dios le había inquietado para no ir, habría desperdiciado su tiempo o incluso puesto en riesgo su misión. Pero al obedecer esa sensación de prohibición interna,
se encontró con la verdadera voluntad de Dios. El Señor protege a los suyos de muchas maneras y una de ellas es permitiendo que ciertas preocupaciones tomen lugar en el corazón en el momento preciso. En Proverbios 22:3 se nos enseña: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. El que es sabio no ignora las advertencias que Dios pone en su camino. Si una inquietud surge sin razón aparente, es posible que el Señor esté tratando de desviar los pasos de un camino de dolor. El Espíritu Santo obra como un guía que muestra cuando un sendero no es seguro, cuando una decisión no es correcta o cuando un peligro se esconde tras una apariencia inofensiva. A lo largo de la Biblia se encuentra el mismo patrón. Aquellos que prestan atención a la voz de Dios y toman en serio sus advertencias son guardados del mal. No significa que nunca enfrentarán dificultades, pero sí que estarán en la dirección correcta, caminando bajo la protección del Altísimo. Cuando Dios advierte, no lo hace para generar temor, sino para dirigir. Es un padre que vela por sus hijos y les da señales claras para que se mantengan seguros. El mismo principio se aplica en la vida espiritual. Así como el Señor puede advertir sobre peligros físicos, también inquieta el corazón para protegerlo de caídas espirituales. Un camino que parece correcto puede estar lleno de trampas ocultas. Una oportunidad que parece perfecta puede ser un desvío que aleja del propósito divino. Es en esos momentos cuando una sensación de inquietud surge sin explicación lógica, como una alerta que impide avanzar sin antes buscar la dirección de Dios. En Jeremías 33:3 el Señor dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La respuesta a una preocupación repentina se encuentra en la presencia de Dios, en la búsqueda sincera de su voz. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, Dios los guiaba con una nube de día y con fuego de noche. Si la nube se movía, ellos debían moverse. Si la nube se detenía, debían esperar. No había lugar para la impaciencia ni para la lógica humana. Su única garantía de seguridad era seguir la dirección de Dios. De la misma manera, el Señor sigue guiando hoy, no con una nube visible, sino con una dirección interna que se siente en el espíritu. Cuando una preocupación aparece sin razón aparente, lo primero que se debe hacer es buscar a Dios en oración. Muchas veces la respuesta no será inmediata, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento confirmará si es una advertencia divina o solo un pensamiento pasajero. Dios no es un Dios de confusión, sino de claridad. Si una inquietud persiste, hay que prestarle atención y pedir discernimiento para actuar conforme a su voluntad. Dios protege a su pueblo de formas que a veces no se comprenden en el momento. Puede inquietar el corazón para evitar un error, para advertir sobre una trampa, para guiar en una dirección inesperada o para fortalecer la fe en momentos de incertidumbre. No se trata de vivir con temor, sino con sensibilidad a su voz, con la certeza de que el Señor nunca abandona a quienes confían en Él. Desde el principio de los tiempos, Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras, a través de profetas, sueños y señales visibles, pero también mediante un susurro en el corazón, una voz que no se escucha con los oídos, sino con el Espíritu. El Espíritu Santo es quien guía a los hijos de Dios, quien les da discernimiento para reconocer lo que viene de lo alto y lo que es producto de su propio entendimiento. Su voz no es ruidosa ni invasiva, pero cuando habla, deja una impresión imborrable en el alma. En Juan 16:13 Jesús prometió que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda verdad. No solo nos recuerda la palabra, sino que también nos inquieta cuando algo no está bien. Un peso en el corazón, una carga que no se puede ignorar,
una convicción interna que insiste en una dirección o impide avanzar en otra. Así como el viento no se ve, pero se siente, el Espíritu Santo obra de manera silenciosa, pero con una certeza absoluta. Quien aprende a escucharle camina en dirección segura. En los tiempos de los apóstoles, el Espíritu Santo no solo capacitó a los discípulos para predicar el Evangelio, sino que también los dirigió con claridad. En el libro de Hechos se relata cómo el Espíritu impidió a Pablo y a sus compañeros predicar en Asia. A simple vista la decisión parecía extraña, pero había un propósito mayor. La dirección divina no siempre tiene sentido inmediato, pero cuando se obedece, los frutos lo confirman. Cuando Dios inquieta el corazón, es porque tiene algo que mostrar, algo que prevenir o algo que corregir. El Espíritu Santo no solo advierte sobre peligros externos, sino también sobre los engaños del corazón. En Proverbios 14:12 se dice que hay caminos que parecen correctos, pero su fin es de muerte. No todo lo que luce bueno viene de Dios, y no todo lo que genera inquietud debe ser ignorado. Muchas veces el Espíritu Santo previene antes de que el error sea cometido, antes de que el paso equivocado sea dado. Su dirección es un muro de protección que solo aquellos con oídos espirituales pueden reconocer. En la vida del creyente hay momentos en los que la paz desaparece sin razón aparente. Una decisión que parecía acertada comienza a generar una incomodidad inexplicable. Un camino que parecía abierto, de repente se siente como si estuviera bloqueado por una barrera invisible. No siempre hay una señal audible o una revelación extraordinaria, pero el Espíritu inquieta cuando es necesario detenerse. En Isaías 30:21 se nos asegura que oiremos una voz detrás de nosotros diciendo: este es el camino, andad por él. No es casualidad cuando algo que parecía seguro de repente deja de serlo en el corazón. El Señor guía con precisión, pero requiere que sus hijos presten atención. En el Salmo 32:8 Dios promete instruir y mostrar el camino, pero advierte que no se debe ser como el caballo o el mulo, que necesitan freno para obedecer. La sensibilidad a su dirección evita muchas caídas, pero el que endurece su corazón ante la voz del Espíritu termina lamentando las oportunidades perdidas. Escuchar la inquietud en el Espíritu es un acto de obediencia, una señal de humildad que reconoce que la sabiduría humana es limitada. A lo largo de la Escritura, Dios no solo habló a través de profetas y señales visibles, sino también mediante convicciones internas. Cuando Nehemías supo de la condición de Jerusalén, su corazón se cargó con un peso que no pudo ignorar. No hubo una orden audible, ni una visión celestial, solo una profunda inquietud que lo movió a actuar. Esa carga no era fruto de su imaginación, sino una dirección divina que lo impulsó a restaurar los muros caídos de su pueblo. El Espíritu Santo obra de la misma manera en la actualidad. No siempre se presenta con grandes manifestaciones, pero su voz se hace evidente en la insistencia de un pensamiento, en la certeza que no se puede sacudir, en el peso que no desaparece hasta que se hace lo que Dios ha indicado. En Filipenses 2:13 se dice que es Dios quien produce tanto el querer como el hacer conforme a su voluntad. Cuando un deseo persiste con una fuerza inexplicable, es posible que sea una dirección del Espíritu Santo. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Su voz no genera desesperación ni ansiedad, sino convicción y claridad. Cuando el Espíritu Santo inquieta el corazón, lo hace con propósito. Puede ser para corregir un error antes de que suceda, para redirigir los pasos hacia una mejor oportunidad, o para advertir sobre un peligro oculto.
Su guía es un regalo divino, pero solo se puede aprovechar si se tiene un corazón dispuesto a escuchar, ¿no? En 1 Reyes, Elías se encontró en un momento de profunda desesperación. Buscaba escuchar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero el Señor no estaba en ninguna de esas manifestaciones. Finalmente llegó un silbo apacible, una voz delicada y suave, y allí estaba Dios. Así es la dirección del Espíritu Santo. No siempre viene con estruendo, sino con una paz firme, con una impresión sutil pero inquebrantable. El que aprende a discernir su voz camina en seguridad. No tropieza con trampas disfrazadas de oportunidades, no ignora las advertencias divinas, no toma caminos erróneos que luego traen dolor. En Juan 10:27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. No todos oyen porque no todos están atentos, pero aquellos que prestan oído a su guía encuentran dirección en cada paso. Cuando Dios inquieta el corazón, lo hace por amor. Sus advertencias no son restricciones sin sentido, sino instrucciones para evitar el daño. En Jeremías 29:11 el Señor afirma que sus planes son de bien y no de mal, para dar un futuro y una esperanza. Cada preocupación que nace en el espíritu, cada carga inexplicable que no se puede ignorar, puede ser la manera en la que Dios está protegiendo, redirigiendo o preparando el camino. En el caminar con Dios, la obediencia a su voz marca la diferencia entre avanzar con confianza o caminar en incertidumbre. No todo lo que produce inquietud debe ser ignorado, porque muchas veces es la manera en la que el Espíritu Santo advierte antes de que el peligro sea visible. La relación con Dios no se basa solo en oraciones habladas, sino también en respuestas escuchadas. El que se mantiene en comunión con su Creador desarrolla la sensibilidad para distinguir su voz en medio del ruido del mundo. La vida está llena de decisiones que parecen inofensivas, pero que pueden determinar el destino de una persona. La dirección del Espíritu Santo es el ancla que evita el error, la brújula que señala el camino correcto, el escudo que protege de aquello que no se puede ver con los ojos naturales. Cuando Dios inquieta el corazón, es una señal de su cuidado, una manifestación de su amor que no permite que sus hijos caminen sin dirección. No toda inquietud que nace en el corazón proviene de Dios. No toda sensación de urgencia es una advertencia del cielo. El enemigo también susurra, el temor también grita, la ansiedad también empuja. Hay voces que no vienen del Espíritu Santo, sino del ruido del mundo, de las mentiras del adversario o de la propia inseguridad del corazón humano. El creyente no debe aceptar cada preocupación como si fuera una señal divina, sin antes probar su origen. No todo lo que genera inquietud es una advertencia de Dios, porque Dios nunca trae confusión, sino claridad. En 2 Timoteo 1:7 se afirma que Dios no ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Cualquier preocupación que paraliza, que llena de angustia sin dirección, que sumerge en una espiral de ansiedad sin salida, no proviene del cielo. Dios puede inquietar el corazón, pero nunca lo hará a través del caos. Su advertencia es precisa, su guía es firme, su dirección es inconfundible. Cuando Él habla, la sensación no es de pánico, sino de convicción. A lo largo de las Escrituras, Dios muestra que su voz no se mezcla con la confusión. Cuando Samuel escuchó su nombre por primera vez en el templo, no experimentó miedo ni angustia, sino un llamado claro que pudo reconocer cuando se dispuso a escuchar. En cambio, cuando Saúl consultó a la divina de Endor, lo que recibió no fue paz, sino desesperación. No todas las voces que parecen espirituales vienen de Dios. No todo lo que inquieta el corazón es una señal divina.
La mente humana es un campo de batalla donde se cruzan pensamientos de fe y dudas disfrazadas de prudencia. Hay inquietudes que no vienen de Dios, sino del peso del pasado, de heridas no sanadas, de temores heredados. A veces la preocupación no es una advertencia divina, sino una mentira persistente que el enemigo ha sembrado con sutileza. En Efesios 6:16 se habla de los dardos de fuego del maligno, ataques que no siempre son visibles, pero que inflaman la mente con incertidumbre y desasosiego. No toda urgencia interior es una señal de lo alto, porque el enemigo también sabe imitar, también sabe engañar, también sabe distorsionar la percepción de la realidad. Cuando Elías huyó al desierto después de enfrentar a los profetas de Baal, su preocupación no venía de Dios. Su miedo no era una advertencia, sino una distorsión. Dios no le había dicho que corriera, pero el temor lo convenció de que estaba solo, de que todo estaba perdido. La desesperación lo llevó a esconderse en una cueva, creyendo que su destino estaba sellado, pero Dios no había hablado aún. No todas las inquietudes vienen del cielo. Algunas nacen de la fatiga, de la desesperanza, de la influencia de voces externas que ahogan la verdad. El discernimiento es clave para identificar la diferencia entre una advertencia divina y un ataque disfrazado de preocupación legítima. En Hebreos 5:14 se dice que los maduros en la fe han ejercitado sus sentidos para discernir entre el bien y el mal. No se trata solo de orar, sino de aprender a filtrar los pensamientos, de alinear cada sensación con la palabra de Dios. Si una preocupación empuja hacia la desesperación y no hacia la oración, no es de Dios. Si una inquietud aleja de la paz y sumerge en el temor, no es de Dios. Si un pensamiento insiste en que todo está perdido, en que no hay solución, en que Dios no escucha, entonces no viene del cielo. Cuando Jesús estuvo en el desierto, el enemigo intentó poner en su mente pensamientos de urgencia disfrazados de sabiduría. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Un pensamiento que parecía lógico, una preocupación que tenía sentido en el momento, pero que no era de Dios. El discernimiento de Jesús fue absoluto, porque su fundamento era la palabra. No actuó por impulso, no siguió la urgencia de su necesidad, sino que respondió con verdad. No toda presión es dirección, no toda inquietud es instrucción. No todo pensamiento insistente es un mensaje divino. Dios habla de muchas formas, pero el enemigo también susurra. Cuando una preocupación surge repentinamente, lo primero que se debe hacer no es reaccionar, sino probar su origen. En el 1 Juan 4:1 se nos advierte que no creamos a todo espíritu, sino que probemos si vienen de Dios. La urgencia sin dirección es ruido. La inquietud sin propósito es distracción. Dios no grita desesperado. Dios no presiona con ansiedad. Dios no lanza pensamientos sin claridad. Cuando Él avisa, su voz trae certeza, no angustia. El pueblo de Israel experimentó esta verdad una y otra vez. Cada vez que confiaron en su propia percepción y no en la voz de Dios, terminaron en caminos de confusión. Cuando los espías fueron enviados a reconocer la tierra prometida, 10 de ellos regresaron llenos de inquietud y temor. Su preocupación parecía legítima, sus palabras tenían sentido, pero no venían de Dios. Mientras ellos veían gigantes y derrota, Josué y Caleb veían la fidelidad de Dios. La misma situación, dos maneras opuestas de interpretarla. No toda preocupación es verdad, porque no toda preocupación proviene de Dios. Hay un peso en la responsabilidad de discernir.
porque el enemigo se disfraza de ángel de luz, presentando falsos caminos como si fueran dirección divina. En 2 Corintios 11:14 se advierte sobre esta estrategia. No toda sensación de alarma es una advertencia real. No toda sensación de urgencia debe ser obedecida. Cuando Nehemías reconstruía los muros de Jerusalén, sus enemigos intentaron atemorizarlo con falsas advertencias. Le enviaron cartas, lo llamaron a reuniones, inventaron amenazas que nunca existieron. Su objetivo era distraerlo, detener su avance. Si Nehemías hubiera creído cada mensaje, si hubiera permitido que cada preocupación lo desviara de su propósito, nunca habría completado la obra que Dios le encomendó. El enemigo no necesita destruir directamente, a veces solo necesita desviar la atención, sembrar una semilla de temor, implantar una duda disfrazada de prudencia. Si logra que el creyente se enfoque en lo equivocado, si consigue que gaste su energía en preocupaciones sin fundamento, habrá ganado la batalla sin haber atacado realmente. La clave está en no reaccionar de inmediato, en aprender a detenerse y preguntar, ¿viene esto realmente de Dios? Si la respuesta no es clara, entonces es momento de esperar, de orar, de examinar cada pensamiento a la luz de la Escritura. En Filipenses 4:8 se da un principio clave para filtrar los pensamientos. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de alabanza. Si una preocupación no se alinea con estos principios, si no produce frutos de fe y confianza en Dios, entonces no merece ser alimentada. La voz de Dios edifica, guía, corrige, pero nunca empuja al caos. Cuando el corazón es inquietado, la respuesta no debe ser inmediata, sino intencional. Orar, buscar dirección, esperar la paz que confirma lo que es de Dios y rechazar lo que solo es ruido. El discernimiento es la diferencia entre ser guiado por Dios o manipulado por el temor. No toda preocupación es advertencia, porque no toda preocupación viene de Dios. Cuando Dios inquieta el corazón, no lo hace para que el pensamiento se quede estancado en la mente sin propósito. No es solo una sensación pasajera, ni un peso sin dirección. Si Dios pone una carga en el espíritu, es porque espera una respuesta. El cielo se mueve a través de la oración, y cuando una inquietud persiste, es porque hay algo que debe ser desatado o detenido en el mundo espiritual. No es un simple presentimiento, es una señal de que el Señor está convocando a actuar. En Ezequiel 22:30, Dios dice que buscó a alguien que se pusiera en la brecha, pero no encontró a nadie. La inquietud que viene de Dios no es casualidad, es un llamado a interceder, a levantarse en oración cuando otros duermen, a clamar cuando nadie más lo hace. Cuando el Espíritu Santo despierta con urgencia en la madrugada, cuando un nombre resuena insistentemente en la mente, cuando una sensación de urgencia domina el alma sin razón aparente, es porque hay algo que necesita ser movido en la dimensión espiritual. Nada de lo que Dios hace es innecesario y cada inquietud tiene un propósito. En la Biblia, los grandes movimientos de Dios siempre estuvieron precedidos por un tiempo de oración intensa. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, pasó 40 días en el desierto en comunión con el Padre. Antes de que Pedro recibiera la revelación de que el Evangelio debía llegar a los gentiles, estaba en un tiempo de oración en la azotea. Antes de que Pablo y Silas fueran liberados de la prisión, elevaron cánticos y oraciones en medio de la noche. La oración es la clave que desbloquea las respuestas de Dios. Y cuando Él inquieta el corazón, lo hace para llevar a la acción.
El creyente que ignora la inquietud divina se expone a perder oportunidades de ver la gloria de Dios manifestada. La oración no solo cambia circunstancias, sino que transforma corazones, protege del peligro y alinea con la voluntad de Dios. En Filipenses 4:6 se nos exhorta a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones en oración y súplica. La preocupación que viene de Dios no busca generar ansiedad, sino despertar una reacción que lleve a la presencia del Padre. Cuando Dios inquieta, es para dirigir hacia la respuesta, no para dejar el alma sumida en el desconcierto. En la historia de Daniel se ve claramente cómo la oración y la inquietud van de la mano. Cuando Daniel recibió visiones que no podía entender, no se conformó con la confusión, sino que buscó a Dios con ayuno y oración. No permitió que la incertidumbre se convirtiera en miedo, sino que la transformó en un clamor. Fue en ese proceso que Dios envió respuesta a través del ángel Gabriel, revelándole el significado de las visiones. El cielo responde a quienes no se quedan pasivos ante la inquietud, sino que la convierten en una conexión más profunda con Dios. En Efesios 6:18 se nos insta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La inquietud que viene de Dios es un llamado a esta clase de oración. Una oración que no se conforma con palabras repetitivas, sino que busca tocar el corazón del Padre. Es una oración que intercede por aquellos que no pueden orar por sí mismos, que se adelanta a los ataques del enemigo, que rompe cadenas antes de que se formen. Dios despierta a sus hijos cuando el peligro se acerca, cuando un cambio está por venir, cuando una puerta necesita ser abierta. En la parábola del juez injusto, Jesús enseñó sobre la importancia de la perseverancia en la oración. La viuda no se rindió ante la indiferencia del juez, sino que insistió hasta que recibió justicia. Si un juez terrenal cedió ante la insistencia, ¿cuánto más lo hará el Padre Celestial cuando sus hijos claman sin cesar? Cuando Dios inquieta el corazón, no es para una oración superficial, sino para una búsqueda intensa, una intercesión persistente que no se detiene hasta ver respuesta. Hay batallas que no se ganan con lógica ni con fuerza humana, sino con rodillas dobladas. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó una amenaza imposible de vencer con sus propias fuerzas. En lugar de entrar en pánico, convocó a todo el pueblo a orar y buscar la dirección de Dios. La respuesta fue clara: no tendrían que pelear, solo debían posicionarse y ver la salvación del Señor. La inquietud que sintieron ante el peligro los llevó a la oración, y la oración abrió el camino para la victoria sin necesidad de levantar una sola espada. Dios inquieta cuando hay algo que necesita ser declarado en oración antes de que suceda en lo natural. Jesús enseñó a sus discípulos que lo que ataran en la tierra sería atado en el cielo, y lo que desataran en la tierra sería desatado en el cielo. Cuando el Espíritu Santo despierta una carga en el corazón, es porque hay algo que debe ser atado o desatado en la dimensión espiritual. Nada sucede sin que primero sea decretado en la oración. La iglesia primitiva entendía este principio y por eso vivía en constante oración. Cuando Pedro fue encarcelado, no se resignaron a aceptar su destino, sino que la iglesia oró sin cesar por él. Mientras la iglesia oraba, un ángel fue enviado a la prisión y las cadenas de Pedro cayeron. Si el pueblo de Dios se hubiera rendido ante la preocupación sin convertirla en oración, Pedro habría permanecido cautivo. Dios inquieta para que sus hijos se levanten en oración y sean parte del milagro. En la vida cristiana no hay casualidades,
si una carga se presenta en el espíritu, si un pensamiento persiste sin razón aparente, si un llamado a orar aparece en los momentos más inesperados, es porque Dios está convocando a la acción. Ignorar la inquietud es cerrar los oídos a una señal divina. Cada vez que el Espíritu Santo mueve a interceder, es porque algo en el mundo espiritual necesita ser cambiado. En Romanos 8:26 se nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando un creyente siente una inquietud que no puede expresar con palabras, el Espíritu mismo está orando a través de él. La oración no es solo un recurso en tiempos de necesidad, sino una responsabilidad de aquellos que han sido llamados por Dios. Cuando Nehemías supo que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, no se quedó en la lamentación, sino que oró y ayunó antes de actuar. Su inquietud no fue en vano, sino que lo llevó a recibir favor del rey y a restaurar lo que estaba destruido. Dios mueve el corazón de quienes están dispuestos a escuchar su llamado, a orar, porque sabe que a través de ellos puede traer transformación. Dios nunca permitirá que una carga espiritual caiga en un corazón que no esté preparado para llevarla en oración. No todos sienten el mismo peso por las mismas cosas, porque a cada uno se le da una responsabilidad específica. Algunos son llamados a interceder por las naciones, otros por sus familias, otros por situaciones que solo Dios conoce. La clave es responder con prontitud, porque lo que no se ora, se pierde. Cada inquietud es una invitación del cielo para participar en el plan divino. Cuando Dios inquieta el corazón, lo hace con la certeza de que la respuesta está en la oración. La preocupación no es el destino final, sino el punto de partida para ver la intervención del cielo en la tierra. Dios busca intercesores, personas que no ignoren la carga que sienten, sino que la tomen como una señal para doblar rodillas. La oración es la llave que abre las puertas de lo imposible, el puente entre la inquietud y el milagro. Hay momentos en los que la inquietud es tan fuerte que parece imposible ignorarla. Persiste en la mente, se arraiga en el corazón y se convierte en un pensamiento constante que demanda respuesta. Cuando Dios inquieta el espíritu, es porque está llamando la atención hacia algo que no se puede dejar pasar. Sin embargo, la señal definitiva de que se ha tomado la decisión correcta no es la ausencia de preocupación, sino la presencia de una paz que no depende de las circunstancias. La inquietud es la alerta, la paz es la confirmación. En Filipenses 4:7 la Escritura promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. No es una paz superficial que depende de que todo esté en orden, sino una certeza profunda que no puede ser alterada por lo externo. Es un sello divino que indica que se está caminando en la dirección correcta. La inquietud puede advertir de un peligro, pero es la paz la que confirma que se ha obedecido la voz de Dios. La Biblia muestra cómo la paz fue la evidencia de que el pueblo de Dios estaba bajo su dirección. Cuando los israelitas caminaban por el desierto, la presencia de Dios se manifestaba como una nube de día y una columna de fuego de noche. Si la nube se movía, ellos se movían. Si la nube se detenía, ellos esperaban. No había confusión ni incertidumbre, solo la certeza de que Dios los estaba guiando. La paz es como esa nube. Cuando Dios dirige, la paz permanece. Cuando algo no viene de Él, la inquietud persiste. En Colosenses 3:15 se nos instruye a dejar que la paz de Cristo gobierne en el corazón. No es un simple sentimiento de tranquilidad, sino una autoridad que actúa como juez en cada decisión. Cuando hay una encrucijada, cuando se necesita dirección,
La paz es la brújula que indica el camino correcto. Si después de orar y buscar a Dios, la inquietud desaparece y es reemplazada por una paz genuina, es porque la decisión ha sido alineada con su voluntad. Pero si la inquietud sigue presente, si el corazón no encuentra descanso, es porque algo no está en el lugar correcto. Jesús habló de esta paz cuando dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No es una paz basada en la ausencia de problemas, sino en la confianza absoluta en que Dios tiene el control. Pedro la experimentó cuando caminó sobre el agua. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, la tormenta a su alrededor no lo afectó. Solo cuando permitió que el miedo tomara el lugar de la fe, comenzó a hundirse. La paz de Dios es una certeza inquebrantable, un ancla que sostiene incluso en medio de las tormentas más violentas. En la historia de Gedeón, la paz fue la señal de que Dios estaba con él. Cuando el ángel del Señor se le apareció, Gedeón estaba lleno de dudas y temor. No entendía cómo Dios podía usarlo para salvar a Israel. Pero cuando finalmente comprendió que era Dios quien lo llamaba, levantó un altar y lo llamó El Señor es paz. No habían desaparecido los problemas ni la batalla que debía enfrentar, pero algo en su interior había cambiado. La paz había tomado el lugar de la incertidumbre. El proceso de discernir la voz de Dios no siempre es inmediato. Puede requerir tiempo, oración y una búsqueda sincera de su voluntad. En Santiago 1-5 se nos anima a pedir sabiduría, con la certeza de que Dios la da generosamente a quienes la buscan. La paz es el resultado de esa sabiduría, la seguridad de que se ha recibido la dirección correcta. No siempre se trata de recibir una respuesta audible o una señal visible. A veces la única confirmación es una paz que no se puede explicar. Cuando el Espíritu Santo guía, lo hace con claridad. En 1 Corintios 14, 33 se afirma que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. La confusión no proviene de Dios. Si después de buscar su dirección el corazón sigue dividido, si la duda sigue pesando, es señal de que todavía no se ha encontrado la respuesta. Pero cuando la paz se establece, cuando el alma descansa en la decisión tomada, es porque Dios ha dado su aprobación. En la vida de Pablo, la paz fue un factor determinante en su ministerio. En varias ocasiones intentó ir a ciertos lugares a predicar, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. No se trataba de una voz audible que le decía que se detuviera, sino de una falta de paz que le indicaba que ese no era el camino correcto. Cuando finalmente recibió la visión del varón macedonio que le pedía ayuda, comprendió que esa era la dirección que debía seguir. La paz de Jacob llegó cuando su misión estuvo alineada con el plan de Dios. Cada vez que Dios da una instrucción, también da su paz como confirmación. Cuando Noé recibió la orden de construir el arca, no hubo lógica humana que pudiera explicar su decisión. Pero él tenía algo más fuerte que la opinión de los demás: la certeza de que estaba obedeciendo a Dios. Esa paz fue suficiente para sostenerlo durante años de burla y oposición. Cuando Dios habla, la paz sostiene, incluso cuando todo lo demás parece estar en contra. La paz de Dios no significa ausencia de desafíos, pero sí garantiza que se está en el lugar correcto. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados después de predicar el Evangelio. Cualquier persona en esa situación podría haber sentido desesperación, pero ellos estaban llenos de gozo y comenzaron a cantar alabanza. No era una paz basada en la comodidad,
sino en la seguridad de que estaban en el centro de la voluntad de Dios. La paz verdadera no depende de lo que sucede afuera, sino de la confianza en que Dios tiene el control. Cuando la paz está ausente es una señal de advertencia. En Isaías 48:22, Dios declara que no hay paz para los impíos. La paz es un distintivo de aquellos que caminan con Dios. No es solo una emoción, es una señal espiritual que indica si algo proviene de Él o no. Cuando una decisión genera inquietud constante, cuando el corazón se siente perturbado, es una indicación de que es necesario detenerse y buscar nuevamente su dirección. El enemigo siempre tratará de imitar la paz de Dios con distracciones que parecen buenas en la superficie, pero que carecen de verdadera estabilidad. Es por eso que en 2 Corintios 11:14 se advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. No todo lo que parece correcto lo es. La paz genuina solo puede venir de Dios y se reconoce porque permanece incluso cuando las circunstancias cambian. En Salmos 119, 165 se declara que mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La palabra de Dios es la fuente última de paz. Cuando las preocupaciones llenan la mente, cuando la ansiedad amenaza con tomar el control, la respuesta se encuentra en sumergirse en su verdad. La paz de Dios no es el resultado de ignorar la realidad, sino de confiar en su fidelidad. La inquietud es la alarma que llama la atención, pero la paz es la señal de que el camino es seguro. La vida cristiana no está libre de desafíos, pero el que aprende a seguir la dirección de Dios siempre encontrará en su paz la confirmación de que está en el centro de su voluntad. El mundo ofrece tranquilidad basada en circunstancias, pero la paz de Dios trasciende lo temporal y se convierte en un ancla firme que sostiene a quienes confían en Él. Dios no deja cabos sueltos en la vida de aquellos que le pertenecen. Nada de lo que sucede es accidental. Ninguna inquietud llega sin propósito. En cada pensamiento que aparece sin explicación, en cada carga que oprime el corazón sin razón aparente, hay una historia en desarrollo que solo Dios conoce por completo. Cuando Él inquieta el espíritu, no es un acto aislado ni una emoción pasajera. Es un fragmento de una obra mayor, una pieza de un rompecabezas divino que aún no se ha completado. En la mente humana, muchas cosas parecen casualidad, pero desde la perspectiva de Dios, todo está orquestado con precisión absoluta. El error más grande es pensar que Dios solo habla en los momentos de gran revelación, en las experiencias trascendentales que sacuden la vida de manera evidente. Pero su voz no siempre llega con estruendo. A veces se esconde en los detalles más sutiles, en la sensación de inquietud que aparece en el instante menos esperado, en la certeza inexplicable de que algo necesita atención. La mayoría de las personas esperan que Dios hable con una claridad innegable, con un mensaje escrito en el cielo, con señales tan contundentes que no haya margen de duda. Pero el lenguaje de Dios no siempre sigue la lógica humana. A veces su voz es un susurro que se camufla entre los pensamientos cotidianos, un aviso disfrazado de preocupación, un leve empujón en la dirección correcta. Cuando Dios perturba la tranquilidad con una preocupación repentina, no es para traer confusión, sino para despertar sensibilidad espiritual. Ignorar esa sensación es como pasar de largo frente a una advertencia en el camino. Es elegir cerrar los ojos ante una señal colocada estratégicamente para evitar el error. Es perder la oportunidad de ver lo que Dios está tratando de revelar. En 1 Corintios 2:14 se nos recuerda que las cosas del Espíritu no pueden
ser discernidas por la mente natural. Lo que parece insignificante a nivel humano puede ser una alarma encendida en el ámbito espiritual. En la vida de los creyentes, cada decisión tiene un peso eterno. Lo que hoy parece un pensamiento sin importancia, mañana puede ser la clave que determine el rumbo de la vida. Lo que ahora parece una simple inquietud, más adelante puede revelarse como la respuesta que se estuvo buscando. En la economía de Dios, nada se desperdicia. Cada advertencia es un acto de misericordia. Cada inquietud es una oportunidad para alinearse con su voluntad. La vida no es una serie de eventos desconectados, sino una historia escrita por Dios, en la que cada detalle tiene sentido. Hay momentos en los que la paz de Dios es tan clara que no hay espacio para la duda, pero hay otros en los que la única señal disponible es una inquietud persistente, un peso en el alma que no desaparece, una sensación de urgencia que se resiste a ser ignorada. En ocasiones la obediencia no se basa en la certeza absoluta, sino en la confianza en quien está guiando el proceso. Abraham salió de su tierra sin saber exactamente a dónde iba, solo con la certeza de que Dios lo estaba llamando. La inquietud que lo llevó a dejar su pasado no era confusión, era una invitación a caminar por fe. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces las preocupaciones se confunden con pensamientos propios, con miedos infundados o con simples ideas pasajeras. Pero el Espíritu Santo no inquieta sin razón. Su voz no compite con el ruido del mundo, no se impone por la fuerza, pero siempre está presente para aquellos que están dispuestos a escuchar. En Isaías 30:21 se nos dice que una voz resonará detrás de nosotros diciendo: este es el camino, andad por él. No se trata de si Dios está hablando, sino de si hay disposición para reconocer su voz en medio del silencio. Hay decisiones que parecen correctas en apariencia, pero en lo profundo del espíritu generan una sensación de inquietud imposible de ignorar. Esa es la alarma que Dios usa para indicar que algo no está bien. Es el eco del Espíritu Santo advirtiendo antes de que el error se materialice. Hay caminos que parecen rectos, pero su final es incierto. Lo que se ve bien en la superficie puede estar lleno de trampas invisibles. Lo que parece inofensivo puede tener consecuencias que aún no se pueden ver. Es en esos momentos cuando la voz de Dios se hace más sutil, no para ocultarse, sino para ver quién está dispuesto a buscar con insistencia. Dios no inquieta sin propósito, no pone pensamientos de la nada, no despierta cargas en vano. Cada vez que una preocupación llega al corazón sin explicación aparente, es porque algo está ocurriendo en el ámbito espiritual. A veces es una invitación a interceder. Otras veces es una advertencia de peligro. En ocasiones es el primer indicio de un cambio que está por venir. Pero siempre, sin excepción, es un recordatorio de que Dios está activo en la vida de sus hijos, guiando cada paso, revelando cada detalle en el momento preciso. El mayor error es ignorar la inquietud y continuar como si nada pasara. En 1 Tesalonicenses 5:19 se nos advierte que no apaguemos al Espíritu. Eso es exactamente lo que ocurre cuando las preocupaciones que provienen de Dios son minimizadas o descartadas. Es elegir el ruido por encima del susurro divino. Es preferir la comodidad de lo predecible en lugar de la certeza de su dirección. Pero aquellos que aprenden a prestar atención a la voz de Dios en las cosas pequeñas, nunca estarán desorientados cuando lleguen las pruebas grandes. Dios no usa la inquietud para infundir temor, sino para dirigir. No permite que una preocupación persista sin motivo, sino para invitar a una búsqueda más profunda de su voluntad.
Cuando una carga aparece en el corazón, el camino no es ignorarla, sino presentarla en oración. Cuando un pensamiento se repite sin razón aparente, la solución no es descartarlo, sino preguntarle a Dios qué está tratando de revelar. La respuesta no siempre será inmediata, pero la dirección de Dios nunca falla. No hay lugar más seguro que el centro de la voluntad de Dios. No hay decisión más acertada que aquella que es guiada por su Espíritu. No hay camino más firme que aquel en el que la paz de Dios es el sello de confirmación. Cada preocupación que viene de Él es una invitación a confiar más, a depender más, a buscar más. El plan de Dios nunca es confusión, siempre es claridad. Pero esa claridad solo se revela a quienes están dispuestos a escuchar, a esperar, a obedecer. La inquietud es la llave que abre la puerta a una relación más profunda con Dios. Es el puente entre la incertidumbre y la revelación. Es la manera en la que Él enseña a sus hijos a caminar por fe, no por vista. No se trata de eliminar toda preocupación, sino de aprender a distinguir cuáles provienen de Dios y qué hacer con ellas. Cada inquietud es una oportunidad para ver su mano en acción, para experimentar su dirección de una manera más clara, para recordar que nunca deja sin respuesta a aquellos que confían en Él.